regresa a tu jardín hasta que el sol no alumbre. Por favor, mantente ahí. Riega y hermosea tu color, que cuando pasen vean lo hermoso de tus flores y dirán: qué bello ese jardín, yo también quisiera embellecerlo como aquel. Mi jardín, un tiempo. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Mentre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Yo sé que me necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medida, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Fátima. Iniciamos una nueva programación de 1000 horas informando. El día de hoy tenemos preparado un programa bastante interesante. Estaremos hablando sobre el sistema educativo en tiempos de pandemia. Sabemos que prácticamente este año hemos tenido una serie de eventos desafortunados que, prácticamente ha transformado nuestro modo de vivir y ha afectado principalmente también al desarrollo de las clases. Así que nos acompañan hoy. En primer lugar, tenemos aquí a mi lado a la profesora Claudia, docente de la institución María Auxiliadora, entre otras instituciones. Nos acompaña también de modo virtual el profesor Martín Rodríguez. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, entonces Martín, él es docente, él está encargado del colegio La Salle, ¿puede ser? Asimismo, junto con los hermanos de la congregación de las escuelas cristianas, hermanos de La Salle, llevamos adelante, junto también con el equipo directivo, el personal docente, el personal administrativo, el servicio educativo que Así mismo. ¿Qué tal, profe? Vos prácticamente, así como dije, estás, además del colegio María Auxiliadora, también estás en otras instituciones, así te podés presentar así brevemente. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo estoy en el Centro Educativo María Auxiliadora, estoy en el Colegio Parroquial Virgen de Nazaret, estoy aquí en el Colegio Fátima, en 3 colegios, entre ellos el privado es María Auxiliadora. Exactamente. Perfecto. Y bueno, entonces la idea de hoy es hablar un poco acerca de los 3 sectores. Bueno, estamos esperando al otro invitado también, a ver si logramos que pueda conectarse.
pero de momento al menos queremos comentar cuál ha sido la experiencia de las instituciones en los sectores, en este caso subvencionado, donde está el profesor Martín Rodríguez, y en el sector privado, donde está entonces la profe Claudia Alonso. Bien, entonces comenzamos hablando un poco sobre las reacciones de los colegas docentes, los alumnos, sobre todo las acciones que iba tomando el MEC durante los inicios de la pandemia. Sabemos que de repente las decisiones eran como que parciales, improvisadas. Un día se tomaba una decisión, a la semana se tomaba otra. Las reacciones de los padres hacía también sentir, también de los alumnos. En tu caso, profe, ¿cuál fue la reacción que predominó en esas primeras semanas de la pandemia? Comenzamos con una confusión total en cuanto a lo que eran estrategias que, como acabas de decir, se modificaban todas las semanas. Era una cuestión cualitativa, cuantitativa, más aún por el tema del tiempo. Se había dicho una cuarentena que iba a durar 15 días, después una cuarentena que duró 60 días. El MEC daba estrategias para que podamos ir cambiando, pero creo que lastimosamente, debo decirlo, estrategias fallidas sin estudios previos. A nivel colegio, a nivel planeta, no estábamos preparados para una pandemia. Nadie puede decir, wow, estamos. Sí. No estoy hablando solamente de nuestro país, sino de países primermundistas que tampoco estaban preparados para esta situación. En el caso de mi colegio, desde el primer día, hablo del colegio privado, se tomaron las medidas necesarias para que los alumnos no sientan ni pierdan clase. Se utilizaron diferentes estrategias, correo electrónico y todo lo demás. Eso fue porque se suponía que era un adelanto de las vacaciones de invierno. Nadie creyó que un martes iba a ser el último día de clases y que hasta hoy día, en marzo, a lo que es noviembre, muy improvisado y mal improvisado, dando totalmente mala información. Un día decían una cosa, el otro día decían otra cosa. Entonces, para mí se trabajó mal, pero en el sector privado trabajamos bien. Otra cosa que los padres lo primero que hicieron manifestarse por una cuestión económica más que una cuestión de cuidado para sus hijos. Es una irresponsabilidad a mi manera de ver. Yo soy mamá también de alumnos y en ningún momento se me ocurrió pedir descuento ni nada por el... Buenas tardes, Francisco, profe Claudia y Martín, a la predisposición de ustedes. Genial. El profesor Pablino entonces va a estar representando a las instituciones del sector público. Profe, ¿será que podrías mencionar? Sí, mira, justamente yo migré de un colegio San Martín, estudiantes del colegio San Martín, pero en los primeros meses nada de nada, y por la gracia y la ayuda de la supervisora tuve que migrar a otra institución donde estoy trabajando con los adultos. Los adultos, por su naturaleza misma, por su deseo de seguir aprendiendo y de lograr terminar sus estudios, escaso apoyo de los padres, bajo interés de los estudiantes, entonces nos quedamos a la deriva. Ya, entiendo. Muchísimas gracias, profe. De los demás, ¿verdad? Pero me parece que este tiempo de pandemia nos ha arrojado forzadamente, abruptamente, a obligar a estudiantes, familias, directivos a adoptar y aceptar esta situación tan particular. Algunos lo han hecho rápido. Me parece que el confinamiento ha generado mucho estrés, mucha incomodidad, mucho agotamiento para todos los actores de la comunidad educativa. Se decía desde un principio que la idea era llegar al 100%. Desde hace mucho tiempo atrás que venimos tropezando con los problemas de la falta de conectividad o de acceso a herramientas tecnológicas, sobre todo en las comunidades del interior del país. Yo hago mía las palabras que decía Robert Cano, que hemos puesto de nuestra parte, y digo todos miembros de la comunidad educativa. Me parece también que la emergencia sanitaria por la pandemia de este COVID-19 ha dejado, según estimaciones de la UNESCO,
a casi el 91% de los estudiantes del mundo sin clases presenciales. Una situación que no tiene precedente en la historia, me parece, en los sistemas educativos, que han tenido que dar respuestas inmediatas, y nuestro sistema no fue ajeno a ello, y en esas respuestas inmediatas ha ido improvisando y experimentando para ir mitigando el impacto y apoyar a la comunidad educativa, a los docentes, a los estudiantes, a los familiares, a todos los que hacen parte de la vida institucional de nuestras obras, con diferentes alternativas claramente para garantizar la continuidad de la educación, según la realidad de cada uno de los países, nos indicaba la UNESCO, y el nuestro no es ajeno a una realidad muy particular. Nos parece que fue propicio, un poco tardío, pero propicio, ese plan de educación en tiempo de pandemia que había lanzado e impulsado el MEC, por el cual nos dio unas instrucciones básicas para poder ir desarrollando nuestras continuidades pedagógicas en los distintos ciclos, para brindar este servicio educativo a nuestros estudiantes. Así mismo, Martín. Bueno, de hecho creo que también esta pandemia como que también vino a desnudar de por sí ya desestructurado, desequilibrado, desorganizado, todo prácticamente. Entonces como que ya de por sí esto ya vino como que a evidenciar esa realidad también. Bueno, aclaro que de repente si quieren también consultar algo entre ustedes, ¿cuáles fueron las acciones tomadas por la institución durante las primeras semanas de la cuarentena? En tu caso, profe, hablaste más o menos de que utilizaron correos. Sí. A la evaluadora, en nuestro caso, la evaluadora se encargaba de distribuir, los alumnos enviaban, teníamos que pasar las planillas, capacidades imprescindibles, con todos los indicadores correspondientes, ¿verdad? Le dábamos una fecha determinada, esa fecha se volvía a alargar. Después ya empezamos con las clases virtuales, tuvimos que aprender a utilizar una serie de herramientas que nunca pensamos utilizar, ¿verdad? Entonces, para que los alumnos no sientan ese impacto de la pérdida de clase y tampoco que le vean a sus profesores perdidos o desorientados en una situación donde realmente todos estábamos perdidos y desorientados, que nosotros, o sea, acá se buscaban culpables, ¿verdad? En el primer tiempo de la pandemia, porque creo que todos estábamos desestabilizados, desencajados, y más aún las autoridades. Y como acabas de decir vos, se desnudó una realidad a nivel ministerio. Pero yo creo que no solamente en la parte de educación, porque todos, ahí ya se desnudaron un millón de cosas, salieron un millón de cosas a la luz, y también salieron muchas personas, muchos profesores que no estaban preparados al cambio. En mi colegio hubo muchísimas renuncias en esas primeras semanas de pandemia porque hay gente que ni siquiera sabía utilizar. Eso generaba un estrés para todos nosotros, para los docentes. He escuchado un millón de quejas donde decían, los docentes no hacen nada, están todo el día de balde en su casa. Yo antes trabajaba de lunes a viernes de 7 a 12 y media, porque a cualquier horario te envían la tarea y vos al día siguiente ya tenés que entregar la nota. No te queda de otra porque como estamos de balde, ¿verdad? Siempre se dijo eso, que estábamos cobrando un sueldo de balde y todo lo demás, entonces era una cuestión de mucho estrés. Así mismo. En tu caso, profe Paulino, dentro de la institución... O sea, es como si fuera que nos quedamos congelados un cierto tiempo. Pero después, en las semanas siguientes, ya uno buscaba la estrategia de poder desarrollar algunas actividades con su estudiante. Ese interés de un cierto grupo de estudiantes y de los docentes que se buscaban mutuamente. Sin embargo, había un cierto grupo de estudiantes que hasta la fecha no lo ha buscado a su profesor. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, queridos colegas, está una cosa que siempre decían los padres, porque cuando vos comenzás a utilizar con ellos estas plataformas, no sabían utilizar. Entonces, ¿qué es lo que ellos utilizan? No utilizan la tecnología, utilizan algunas aplicaciones que son básicas, WhatsApp, Facebook y nada más que eso. No tienen manera
manejo de la realidad también. Entonces, en búsqueda de eso, siempre yo pongo la parte volitiva del docente. El docente que busca, aquel docente auténtico, aquel docente que ha asumido ese compromiso y en todo momento estaba ahí latente. Entonces, queridos compañeros, viendo un poco esta realidad al principio, haciendo una sistematización, al principio medio que nos habíamos quedado así congelados. Yo en la casa con la simple salida, entonces eso producía también un enorme estrés. Bueno, y después ya uno se iba adecuando a las plataformas, a las clases virtuales, en línea, con la entrega de los trabajos. Y hasta ahora más o menos nos hemos amoldado a... Mismo. Compañero Martín. Comparto lo que dice el profesor, sí. Tal vez nuestros estudiantes no sean tan nativos digitalmente, sino que más bien tienen cierta facilidad y accesibilidad a lo que son todas las aplicaciones para la comunicación. El entramado, nosotros tratamos de consolidar y dar continuidad al proceso pedagógico en nuestra institución a través de la propuesta de la plataforma de recursos digitales Tu Escuela en Casa, propuesta por el MEC, con todos los contenidos educativos diversificados que hacen simulaciones interactivas posteriormente, el recurso de la biblioteca digital, los mecanismos de interacción entre estudiante y docente, me parece que fueron tomando la particularidad de la situación epidemiológica, digamos, esta situación pandémica, y aún más nutriéndose de la particularidad de la educación virtual. También aseguramos, en parte, que acciones que iban siendo emanadas por el MEC, por la supervisión. Monitoreamos también la cobertura de todo el personal pedagógico, fue la intención primigenia, y de los estudiantes en los diferentes niveles y modalidades de sus áreas de competencia, apuntar claramente como que se encuentran explícitos en nuestro PEI. Y se realizaron algunas reuniones periódicas, digamos, virtuales de trabajo, en un principio, siguiendo un poco la propuesta de las formas y utilizando algunas más propias de Google for Education o de propias que habíamos tenido institucionalmente ya en un tiempo cuando habíamos soñado de empezar a llevar adelante una educación virtual también. Martín, difícil. Sabemos que los alumnos son en situaciones vulnerables. ¿Cuál sería entonces la perspectiva o la reacción de parte de los alumnos, de los estudiantes o de las familias en cuanto al uso de la plataforma? Me parece que fue un poco amalgamada de varias cosas. Esa respuesta fue en un principio la resistencia a todo cambio, que costó al principio decir, bueno, pasamos de lo presencial a la resistencia. Hubo una respuesta que me parece que fue gradual. Sobre todo los estudiantes fueron adquiriendo una mayor comprensión de su protagonismo en el aprendizaje y sobre todo de su protagonismo con estas particularidades propias de la educación virtual. Los padres fueron dando respuesta, 100 a un 90, dependiendo de las circunstancias de los ciclos educativos en los que se encontraban los estudiantes, fueron respondiendo ellos juntamente con sus padres, que nos parece que este año es algo que tenemos que es bastante loable, poder decir que pudimos acercar más el ser de los padres, la labor paterna, materna, con la labor pedagógica que nosotros los docentes estábamos realizando. Así mismo. Bueno, vamos a una pequeña pausa cortita y no sé si antes tienen otra consulta que quieran hacer entre ustedes. Bueno, entonces nos vamos a una breve pausa y continuamos. Genial. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregar
Continuamos con nuestro programa 1000 horas informando. Son las 5:38 de la tarde y continuamos con nuestra temática sobre el sistema educativo en tiempos de pandemia. Nos están acompañando 3 colegas docentes de diferentes sectores, en el caso del sector privado y en el caso del sector público, donde tenemos al profesor Pablino Monzón. Entonces, nuevamente, gracias a cada uno por acompañar este programa y por poder comentar un poco sobre su experiencia. Nuestro tema de hoy, en el caso de las plataformas, otro detalle que generó mucha controversia, que de repente generó también mucho dolor de cabeza en muchos colegas, también para los alumnos, para los padres también. Y bueno, entonces, en tu caso, profe Claudia, dijiste nuevamente que han utilizado WhatsApp, han utilizado también Zoom y Meet, ¿verdad? Otra plataforma. Se levanta el Classroom, se da un horario, una fecha determinada, y para las clases virtuales se utiliza Meet. Empezamos, como te dije, con Zoom, pero duraba 40 minutos, tenía muchas interferencias, muchos problemas, entonces decidimos cambiar a Meet, donde ahí tenemos 1 hora de clase tranquilamente. Para mí realmente lo que es la clase, entonces explico en el pizarrón, veo si entienden, hacen las preguntas correspondientes. Para mí fue una adaptación rápida a todo lo que fue este cambio en mi materia, como digo, porque es fácil, porque es práctico, de muy estricto. O sea, seguían teniendo que presentar justificativos si es que no podían estar presentes, tanto en pruebas como en clases normales. Yo creo que se manejó bastante bien en el sector privado, es donde yo estoy. Y en el sector privado, dicho sea de paso, profe, el uso de las cámaras. Se le exigía el uso de las cámaras, ¿no? Siempre. Porque supuestamente también, si se le exigía, iba en contra de los derechos del niño. No sé si los demás profes saben algo al respecto que pueden explicar. Nosotros también. teníamos y estábamos siendo monitoreados también por nuestras autoridades, también verificando eso. Pero creo que eso también se logra con una buena comunicación con los padres. Porque hay reuniones generales donde hay padres donde sí aceptan, y basta con que 1 o 2 digan que sí para que el resto ya se ponga en campaña también para lo mismo. Yo no sé que prendan su cámara, siendo que nosotros tampoco sabemos quién está del otro lado. Y también, si yo permito que mi hijo pueda prender su cámara y otro que no, yo no sé quién está del otro lado. También es una los padres estaban presentes por el confinamiento estricto, ¿verdad? Así mismo. Pero ya después, cuando iban liberándose más, entonces, bueno, ya los hijos también quedaban solos. Y la verdad que ahí es cierto lo que decís. O sea, que... Sí, nosotros tuvimos problemas porque había extraños que empezaban a entrar porque se filtraban los links o las contraseñas. Entonces se tuvo que hacer uno institucional y solamente los alumnos tenían un código. Y si yo, por ejemplo, le daba mi código a alguien, quería que entre a los alumnos para que ningún pervertido inclusive entre, sí, porque es peligroso. Porque más aún con los chiquitos, digo yo, mis alumnos ya son de 15 hasta 18, pero con los chiquitos tenemos más problemas. Cuando uno no quiere, esa es la cuestión. Profe Pablino. No se le escucha. Utilizar Office 365 porque estuve hasta la fecha no utilizo Office 365, solamente utilizo ahora mismo para la prueba de cierre de etapa estoy utilizando envían directamente, o los estudiantes envían directamente a través de WhatsApp, ¿verdad? En el privado sustantes. En el caso del centro, y como les dije, en otras instituciones, diversas instituciones donde estoy, utilizo Zoom, utilizo Meet, utilizo Classroom. En otro colegio utilizo News, ¿verdad? Entonces hay una variedad de plataformas que uno tiene que tratar de manejar.
Y como verán, queridos compañeros, algunas veces tenemos más posibilidad de usar uno, pero no solamente depende de mí, depende del docente, sino que depende de otros factores. En el caso de la conectividad, como decía, alguno te dice, profesor, no tengo más posibilidad de descargar otra aplicación. Nos adaptamos a esta realidad, ¿verdad? Con sus luces, pero más sombras que luces, ¿verdad? Pero como siempre, un auténtico educador es el que siempre apuesta al objetivo final de la educación, ¿verdad? Que es la transformación de los padres, por sobre todas las cosas, vean todo negativo. Esto, yo creo que de una u otra manera nosotros hicimos y estamos haciendo patria con lo que podamos, identificándonos, y yo creo que firmemente en que podamos seguir haciendo patria con lo que podamos. Así mismo, profe. Y justamente tocaste el tema de Microsoft Teams. Yo creo que en esta segunda etapa, creo que ya casi nos voló la cabeza la inerlos de forma cómoda. Vos más que nada me vas a dar la razón de lo que fue aquí Sí. en Fátima al menos. Con referencia a eso, ¿verdad? Si bien es cierto, es rico Teams, ¿verdad? Tiene muchas herramientas, solo que en comparación a audio, sin embargo en Teams solamente puedes alzar el PDF, entonces el estudiante queda con lo poco que ofrece Teams, ¿verdad? De una variedad infinita de herramientas, pero lastimosamente hay muchas cosas que no puedes compartir con los... Tenía de tu escuela en casa el archivo. El nombre era larguísimo. Y por ejemplo tenía retroalimentación de lengua, literatura castellana. Digo, era una locura. Martín, en tu caso, ¿qué tal? No fuimos ajenos a esa locura tampoco. Sí, No. sin embargo, en carácter experimental funcionaba todo bien al principio. Después cuando empezamos realmente con las pruebas con los estudiantes y viendo que tenían poca respuesta de su parte, tuvimos y conforme al rol de cada educador iba orientando, acompañando, monitoreando, evaluando, desarrollando todo el complejo proceso de aprendizaje, pero desde la particularidad de su grupo. Entonces, bueno, utilizaba las plataformas, bueno, con ellos utilizó WhatsApp, con ellos utilizó estas televisivas, que hubo en un principio la transmisión de las clases dirigidas a estudiantes de educación inicial, primer y segundo ciclo, para escolar básica, y ir complementando lo que el docente iba también forzando a comunicarse con ellos pedagógicamente, ya sea en los videitos que le enviaban, en los audios que le enviaba, en los cartelitos, porque si hay algo que también tenemos que recalcar de esto, que estas plataformas nos han dejado alejar mucho también algunas realidades de nuestros países de la región, pues más que nada pensado en un momento con un tinte más empresarial, más de equipo empresarial, y no se adaptaba tanto a las escasas realidades de conectividad, de uso tecnológico que tenemos aquí. Entonces nos fuimos por la unidad pedagógica a través de ese canal. Y sobre todo la creatividad de los docentes que al igual que los estudiantes es admirable, porque docentes que se disfrazaban, de que hacían carteles, de que hacían videos, de que su casa crearon como un pequeño escenario de una vez más la relación insistente del docente y estudiante para el proceso de aprendizaje. Nos parecía muy enriquecedor que se sorteaban obstáculos y decíamos, bueno, al principio esto no funciona, pasemos a esto, porque aquí en definitiva lo que vale y lo que cuenta en última instancia y que queremos recuperar es, como decía el compañero. Estamos probando, y sabes que eso me vino a la mente en la primera etapa, como Pablino, porque en la primera etapa era bueno, o sea, vamos a probar Teams, vamos a ver por qué tal, nosotros así como niños probábamos así, entrábamos en cualquier parte de Classroom, descubríamos cosas. Entonces, realmente eso dentro de todo fue también como que algo
en cierto modo simpático y a destacar también, ¿verdad? De lo que fue esa primera... Realmente nuestros propios estudiantes, cuando llegan a una habitación nueva y tenías que experimentar de todo, y era tocar, y era, ay que borré, ay que pasé, ay que le envié, ay que no, que le falta una letra al link y por eso... Así mismo es. Es un aprendizaje prácticamente de cero otra vez lo que tuvimos que hacer la gran mayoría de nosotros realmente. Pero en líneas generales, vamos ya a entrar en algo ya un poco más general. ¿Cuál fue tu percepción de lo que fue este año? Hacemos ahora una mirada retrospectiva. Estamos rememorando una variedad de situaciones. Parece que pasaron 2 años, 2 o 3 años por ahí, pero Sí. fue un solo como que, híjole, parece que fueron 2 años. Si nos ponemos a analizar con el tema alumnos y todo lo demás, se van a dar cuenta, no sé si coincidirán conmigo mis colegas, que los alumnos que son responsables en aula presencial son los mismos, un año bastante positivo, sin sorpresas, en el sentido que de repente no me sorprendió ningún alumno responsable que se volvió irresponsable y que no asistía a las clases. Hay alumnos que cuando teníamos presencial el cielo se estaba cayendo y el alumno estaba ahí primerito. Y hay alumnos que veían una nube y por si las dudas ya no aparecían en el colegio. Y son los mismos alumnos teniendo celulares de altísima gama, entonces, o alumnos que decían no tengo celular. Y sabemos bien que el celular llega temprano y a veces el alumno inclusive llega tarde. Pero el celular llega sí o sí. Acá lo que era sacar el celular a los alumnos era más fácil que le pidamos el hígado, el riñón, a que nos entreguen el celular. Entonces, no, de repente te viene un alumno y te dice, no tengo celular, no, o sea, puede ser que no tenga un ojo, pero celular no. Que nosotros teníamos que aprender a utilizar la tecnología correctamente, y así como dijo Pablino, los alumnos están con el tema de la tecnología, pero como se dice corrientemente, para el burorei, para las tonterías, así te aprenden en 5 segundos. Pero para entregar una tarea, no entendí cómo se hace, o sea, no entiendo la tecnología, no sé cómo se hace, me van a disculpar, como estamos en pandemia no me pueden echar y no puedo aprender. Pero creo que todos nos pusimos, y lo lindo que tengo que destacar de todo este tema de la pandemia, es que lindo el sector educativo, cómo nos fuimos ayudando todos de repente. Le pata, no hagas esto, no pongas esto porque a mí se me borró todo, o no bajes tal cosa porque se te va a destrozar todo. Y creo que nos unimos más que nunca, estando bien separados unos de otros. Pero debo decir que ayudamos. Todos los compañeros nos ayudamos para no meter la pata todos juntos, ¿verdad? Pero estábamos totalmente a la deriva. Pero mi año, debo decir que no sorpresas positivas. Pero normal, para mí estamos bien. Genial, genial. Martín, así cortito porque tenías creo otra actividad. Sí. Mira, en cuanto a las líneas generales, o sea, cómo percibir un poco este año, yo recuerdo allá al inicio de este año lectivo, al poco iniciar, que los representantes no estaban de acuerdo con el hecho de que las clases ya no se dieran de forma presencial este año. Y afirmaban incluso, recuerdo que las clases virtuales se cumplirían solo en un 40% del programa educativo. Problemática de qué sistema, de qué modalidad, de qué forma, de qué no. Hubo un espacio muy importante y muy enriquecedor que fue el encuentro virtual denominado Los Atiguazú, impulsado por el MEC. Y en aquella reunión todos los sectores coincidieron en la necesidad indudablemente, de flexibilizar los métodos teniendo en cuenta las diferentes realidades que se presentan, tratándose del primer semestre, recuerdo, que era evaluado como el famoso logrado, no logrado, logrado, aún no logrado, por parte de los docentes para sus estudiantes. Esto en lugar de las calificaciones normales que nosotros sabemos, las numéricas del 1 al 5. Porque el sistema tradicional de las notas, afrontar la educación virtual como si fuera presencial, pero con un matiz desde la casa, nada más. Un esquema que tan abruptamente hemos obligado a los estudiantes y a la familia a adoptar y aceptar porque no hubo de otra, era lo que hay. Algunos lo han hecho rápidamente, los que tenían los recursos, y otros, bueno, los que no pudieron hacer, lo están haciendo o están terminando de hacer lo que pueden. Pero en presencial lo es en virtual. Y este año me parece que hemos aprendido a caminar con otros, y no solamente en el ámbito educativo, me refiero también en políticas, en las políticas públicas educativas,
en la relación de los ministerios. Me parece que el MEC también trabajó claramente con todas las resistencias que ocurren cuando la mesa es amplia y cada uno tiene su propia postura y todos queremos, a veces no lo mismo, pero sí se asemeja a un deseo común que nos ha descubierto algunas nuevas falencias que teníamos, nos refuerzan otras, pero sobre todo nos da una mirada esperanzadora de que podemos hacer las cosas de otra manera y no volver a repetir los mismos esquemas nuevamente que son infructuosos y lo sabemos de nuestras propuestas, de nuestros sistemas de evaluación de las pruebas TERCE, PERCE. Y vamos a ir cerrando el programa. Bueno, rápidamente. Yo creo que, yo voy a partir del MEC, ¿verdad? Yo creo que de parte del MEC faltó sinceridad, ¿verdad? Dijo Martín, ¿verdad? Mira, nosotros tenemos un sistema que está programado para presencial, pero no podemos usar de esta manera a distancia, ¿verdad? Sea virtual o a trabajo digital, en el manejo de todos los instrumentos de evaluación, porque últimamente los instrumentos de evaluación, no sé quién es el que elabora los instrumentos de evaluación, porque los instrumentos, entonces, ¿quién es el que elabora el material? Algunos materiales tienen errores garrafales, ¿verdad? Los instrumentos de evaluación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, con esto lo que quiero decir es que no somos los docentes como dicen los demás que somos a veces nos imponen usar esos materiales. Entonces lo que tenemos que hacer es criticar esos materiales, tratar de corregir si es posible, y por otro lado el tema yéndonos ya a la percepción, yo quiero enfatizar dos cosas. En el aprendizaje, yo creo que en el aprendizaje se ha logrado más o menos haciendo un porcentaje también se puede medir. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que son responsables y procuran estar siempre en la clase virtual, le procuran entregar la tarea en tiempo y forma. Hay que ver un poco si es que en los siguientes años podamos ya tener esta plataforma virtual por lo menos un cierto porcentaje. Por decir, 50% con más de tiempo del docente, y que el Estado debería gratificar más al docente también con la cuestión de la remuneración. Otra cuestión también largamente anhelado por el sector docente. Así, muchísimas gracias a los tres por prestar su tiempo, compartir con la audiencia estos temas muy interesantes realmente, un poco más preparados. Y bueno, entonces, nuevamente, profes, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, entonces nos estaremos encontrando quizás en otro programa, en otro chau. Chao. Gracias. Chao, gracias. Adiós. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Mentre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.